La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Restaurando las heridas del alma. Todos los niños tienen 3 necesidades básicas: amor, aceptación y estímulo. Cuando estas necesidades no son satisfechas, especialmente en la familia, y además hay experiencias traumáticas que vivimos, surgen en nuestra vida las heridas del alma, que nos llevan a tener falta de aceptación, rechazo, y que solamente con un encuentro transformador con Cristo podemos experimentar la salud interior del alma. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestros programas de consejería bíblica. Nuestro primer tema lo hemos titulado en programas anteriores Resentimiento o Reconciliación. Y hemos visto en Mateo capítulo 5 cómo podemos llegar a experimentar la reconciliación que Dios trae a nuestra vida y dejar las amarguras y los resentimientos. Nuestro segundo programa que abordamos lo titulamos Ansiedad o confianza, y fuimos al capítulo 6 del libro de Mateo, donde el Señor Jesucristo habla del afán y la ansiedad, y hemos aprendido 4 pasos para pasar de la ansiedad a la confianza en Dios. El tercer tema de consejería bíblica que vamos a ver hoy en este programa lo hemos titulado Restaurando las heridas del alma. Y cuando hablamos de las heridas de la vida, de las heridas del alma, nos estamos refiriendo a aquello que está en nuestro interior y que muchas veces lo titulamos como un trauma. Saben que la palabra trauma en griego quiere decir herida y deriva de una palabra que en nuestro español es perforar. De alguna manera, cuando hablamos de trauma o de heridas, hacemos referencia a un hecho que nos ha dejado una marca en la personalidad, un sello, una fractura interior que nos acompaña toda la vida. Lo cierto es que el hogar, que debería ser el lugar, el espacio donde el amor, la aceptación y el ánimo, el estímulo, nos den una personalidad sana, predispuesta para encontrarnos con Dios, para relacionarnos sanamente con nuestros semejantes, en muchas oportunidades, por experiencias duras de la vida, violencia, abusos, divorcio, pérdidas, comienzan a aparecer en nuestra vida heridas de la vida que comienzan a darnos una imagen distorsionada de nuestra personalidad. Y es allí donde aparecen los rechazos de la vida. Y es allí donde necesitamos experimentar la aceptación del Señor y la sanidad de todas las heridas de la vida. Probablemente, mientras desarrollamos este tema, haya nuestros queridos oyentes, personas que han experimentado alguna de estas situaciones traumáticas de la vida. Y han crecido físicamente, han crecido intelectualmente, pero han quedado detenidas emocionalmente por una amargura, por un dolor, por una falta de aceptación. Esas heridas necesitan ser sanadas. No sanan con ningún antiséptico. Solamente sanan con el médico divino y con la palabra de Dios, que es medicina para el alma. Así que al hablar de restaurar las heridas de la vida, vamos a ir a un relato de los tantos que muestra la Escritura de encuentros de Jesús con personas lastimadas por la vida, pero que experimentaron la restauración interior que solamente Dios nos puede traer. Y quiero animarte en este tiempo a que puedas experimentar a través de estas palabras la sanidad interior del alma que solamente Jesucristo y su palabra nos puede dar. Quiero llevarte a un relato en Lucas capítulo 7. Sabes que el capítulo 7 de Lucas es un capítulo extraordinario. Cuando uno lee Lucas capítulo 7, lo podría llegar a expresar como 4 tomos. El primer tomo, la primera imagen que aparece es la sanidad milagrosa de un siervo, de un centurión romano que llegó hasta Jesús y dijo: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús vio una fe que ni en Israel había hallado y en una sola palabra sanó a aquel siervo. El segundo episodio que aparece en el capítulo 7 de Lucas es aún más espectacular.
Es la resurrección del hijo único de una viuda de la ciudad de Naín. Era tan espectacular que mientras venía el cortejo fúnebre, se encontró con el cortejo de la vida encabezado por Jesús. Y Jesús resucita al muchacho. Y dice la Biblia en Lucas 7:6 que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. El tercer episodio, el tercer tomo de Lucas capítulo 7, aparece Juan el Bautista, quien había preparado el camino del Señor, pero estaba preso. Sabía que tenía una sentencia de muerte y solo quería saber, luego de cumplir la misión por la cual Dios lo había puesto, si este Jesús era el Mesías, el que esperaba Israel, o tenían que esperar a otro. La respuesta fue contundente. Cuando volvieron aquellos que él mandó a preguntar, le dijeron: esta fue la respuesta recibida. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y a los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y uno llega a este último episodio que vamos a leer ahora, quizá el menos espectacular en términos de sanidades o resucitación, pero el más impactante de ver una mujer que representa la multitud de millones y millones que hemos experimentado heridas de la vida y que necesitamos la restauración. Dice Lucas capítulo 7, versículo 36, que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, 10 veces menos. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿a cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, aquella mujer que estaba llena de heridas de la vida, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué tenemos aquí? La que yo llamo la mesa de Capernaum, porque cuando uno va a los primeros versículos de este capítulo, ve que Jesús entra en esta ciudad. Allí había un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran la casta social y religiosa gobernante. Eran aquellos que indicaban y enseñaban al pueblo acerca de la ley. Eran religiosos que habían cargado al pueblo de 613 preceptos de la ley y habían vaciado de fe a todo Israel. Pero aquí, en este tiempo de los 3 años de ministerio del Señor, todavía no había llegado el momento de profundo enfrentamiento entre los fariseos y Jesús, a punto que llevaron y movieron todo para matarle. Aquí todavía convivían en paz. Así que fariseo lo llama al Señor, reconociendo que sin duda era un maestro de la ley, invita a sus amigos, lo sientan en la mesa y comienzan a conversar. Tenemos también aquí en esta mesa de Capernaum, además de Simón y sus amigos invitados, esta mujer que ni siquiera sabemos el nombre, pero es descrita como una mujer pecadora. ¿Saben que esta frase es absolutamente discriminatoria? Parece que decir que esta mujer era pecadora, de acuerdo al contexto de aquel tiempo, es decir que era una mujer de la peor vida.
Era una mujer marginada socialmente. De hecho, esta marginación no venía de parte del Señor, sino de parte de los religiosos. A Jesús se lo acusó de comer con publicanos y pecadores. ¿Quién eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos. ¿Quién eran los pecadores? Mujeres de la vida. ¿Quién más eran? Aquellos que no cumplían con la ley, que no cumplían con los ritos. Un maestro de la ley jamás miraría a una persona así. No conversaría con ella y menos la tocaría porque se contaminaría de esta manera. Así que tenemos una mujer con una carga emocional tremenda, una mujer que se sentía rechazada, una mujer con heridas de la vida como muchos de nosotros traemos a lo largo de los años. ¿Saben? Ella sabía que habría de ser rechazada en la mesa de Simón, sabía que había de ser juzgada, como exactamente así fue. Sin embargo, su necesidad era tan profunda de buscar al Señor que rompió todos los prejuicios, todas las barreras. Entró en la casa de Simón, ni siquiera pidió permiso, se echó a los pies del Señor, derramó el perfume y enjugó los pies del Señor, buscando el perdón y la restauración que todos necesitamos en la vida. Quizá alguno de los que me está escuchando siente que su vida es como la de esta mujer. Ha tenido experiencias traumáticas, ha tenido una familia durísima, y está en este momento escuchando este programa sintiendo que en su interior está lleno de amargura, de dolor, de rechazo. ¿Cómo salir de esta situación? Solamente tomando la decisión como la de esta mujer, ir sin escalas a los pies del Señor. Y yo veo aquí 3 aspectos de la restauración de Cristo que quiero compartir con todos nosotros en este tiempo para experimentar su restauración. En primer lugar, la restauración de las heridas pasadas de nuestra vida. Dice el relato bíblico, una mujer de la ciudad que era pecadora. Esta frase está hablando de la conducta de esta mujer, de las heridas del pasado. En segundo lugar, necesitamos restauración de las heridas presentes que recibimos y provocamos en los que amamos. Dice que aquellos hombres, aquel fariseo dijo cuando tocó al Señor esta mujer, ¿qué clase de mujer es la que le toca? Que es pecadora. Si lo supiera, sería profeta. Las heridas presentes. Y finalmente las heridas perdonadas. El versículo 49 están las palabras sanadoras del Señor. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Así que 3 aspectos de la restauración de Cristo, restaurando las heridas pasadas, las presentes y las perdonadas. Vamos a la primera, las heridas pasadas. Una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Saben? Esta reflexión que aparece aquí es sin duda mostrar el currículum de esta mujer, el historial pecaminoso de esta mujer, la manera donde la indignidad y el rechazo seguramente eran parte de la experiencia de la vida de esta mujer. Recuerdo en una campaña de evangelización, cuando invito a las personas a venir a Cristo, llega un adolescente más o menos de 15 años. Había sido abusada por su padre y lo había denunciado y su padre estaba preso. Entonces cuando llegó me la acercó un pastor y me dice, Gustavo, me parece que tenés que hablar con ella. Cuando comenzó a contar toda su historia, sus ojos parecían los ojos de esta mujer del relato de Lucas 7, llenaban de lágrimas y decía, estoy llena de vergüenza por lo que mi padre me ha hecho. Estoy llena de amargura y dolor por lo que él ha hecho conmigo, pero también estoy llena de culpa, porque lamentablemente mi padre está preso por culpa mía, porque yo lo denuncié. Yo le dije, querida mía, estás interiormente como alguien que ha experimentado en un incendio quemaduras de 3er grado. Cualquier contacto con el medio ambiente te lastima. Necesitas el perdón y la restauración del Señor. ¿Saben? Las heridas pasadas traen marcas en nuestra vida. Cuando uno va a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, descubre cómo Dios sana las heridas del pasado. Yo les voy a leer este relato bíblico y si tú tienes tu Biblia o tu dispositivo móvil, sería muy bueno que lo puedas leer mientras yo lo voy haciendo en voz alta. Pablo escribe a la iglesia de Corinto y va a hablar de el currículum, el historial de muchos de los cristianos perdonados de Corinto, que entre corchetes, quiero decir, entre comillas, la iglesia debe ser un hospital de almas y recibir a todo tipo de personas.
porque aquí vemos cómo en la iglesia de Corinto la gracia de Cristo estaba para todos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, estas palabras. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, borrachos, maledicentes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué tal el listado del historial de muchos de los miembros de la iglesia de Corinto, pecadores que eran todo este tremendo listado que hemos leído, pero ya no lo eran más porque la sangre de Cristo los había perdonado? Pero claro, a veces recibimos el perdón de Dios, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y este es un grave problema, porque vivimos en la vida con indignidad, con rechazo, no poniendo en práctica lo que el perdón del Señor hace en nuestra vida y transforma para siempre. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, «¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?» ¿Qué está queriendo decir la Biblia aquí? Que la sangre de Cristo, la obra de la cruz del Señor, sana las heridas y quita para siempre las obras muertas para que podamos avanzar, para que podamos relacionarnos normalmente con la esposa, con los hijos, con nuestros padres, con los hermanos de la iglesia, para que no vivamos continuamente intoxicando nuestras relaciones con nuestros rechazos. ¿Sabes? Es fundamental entender este pasaje de 1 Corintios para entender lo que es la sanidad desde las heridas del pasado. Esto erais algunos, pero no lo son más. Y sabes, había 3 marcas aquí, con 3 bendiciones que ocurrieron el día que recibiste a Cristo como Salvador y probablemente ni te diste cuenta. Aquí hay 3 verdades en forma simultánea que ocurrieron en tu vida cuando la sangre de Cristo perdonó tus pecados. Fuimos lavados, fuimos justificados y fuimos santificados. La construcción gramatical de este texto está indicando que el ya habéis sido y ya habéis sido, que se repite 3 veces, indica que simultáneamente fuimos lavados, justificados y santificados. ¿Por qué? Porque son los 3 problemas que traemos con las heridas pasadas. El primero es el problema del prontuario del pasado. Cada uno de nosotros, como esta mujer, tiene un pasado que lo acusa, pero dice, ya habéis sido lavados. Se podía traducir, ya habéis sido purificados, como dice David cuando confiesa su pecado en el Salmo 51. Lávame y será más limpio que la nieve. Lo que está queriendo decir es que todo el pasado ha sido limpiado y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también hay una segunda marca de las heridas, no solamente el prontuario del pasado, sino la tortura del rechazo. Y aquí habla de otra bendición el día que recibimos a Cristo. No solamente fuimos lavados, sino que fuimos santificados. ¿Sabes qué quiere decir santificados? Separados con un propósito. Fuimos aceptos en el amado, como dice la Escritura en capítulo 1 del libro de Efesios, y a través del cristal de Cristo, cualquiera haya sido nuestra experiencia traumática de la vida por la cual nos rechazamos, ahora no tenemos que experimentar más el rechazo, porque fuimos santificados a través de Cristo, fuimos puestos en dignidad para poder servir a Dios y vivir una vida sin rechazos. Porque como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1, que Cristo nos llamó y nos salvó, no conforme a nuestros propósitos, sino la gracia que recibimos en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Exactamente, fuimos santificados. El día que pasamos por la cruz, estamos capacitados para vivir una vida de honra. No más pasado, no más rechazo, tampoco no más culpa. El tercer efecto de las heridas del alma que esta mujer experimentaba, por algo fue a los pies del Señor. Por algo derramaba y clamaba perdón, la culpa. Qué terrible es la culpa. Pero dice aquí que fuimos justificados. Repasa conmigo. Fuimos lavados, ya no hay más pasado. Fuimos santificados, apartados con un propósito, ya no hay más rechazo.
pero fuimos justificados. Como dice el apóstol en Romanos, justificados, capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificados significa tenidos por justo, no hay más culpa. Esto es lo que experimentó la mujer, el perdón de las heridas del pasado. Y esta es la primera bendición que necesitas experimentar en este momento frente a las heridas pasadas, que el perdón de Cristo alcanza para siempre, para que puedas sentir que el rechazo ya no está más. Pero en segundo lugar, para las heridas presentes, esta mujer no solamente tuvo que soportar, si supiese, esta mujer era pecadora, sino que ahora cuando lo toca, Simón la vuelve a herir. ¿Qué clase de mujer es la que le toca? Que es pecadora. Miren, el problema que tenemos con las heridas de la vida no es solamente que continuamente hay heridas que llegan en el presente, en el marco de la familia, por comparaciones, por rechazos, por palabras hirientes, sino que nosotros también muchas veces somos los que producimos las heridas en aquellos que tenemos cerca en casa. Quiero decirle a los padres que me están escuchando, aprendan a entender que las palabras pueden hacer más daño que muchas cosas. Nunca más comparemos a nuestros hijos, nunca más los tratemos de inútiles, menos todavía utilicemos insultos, agravios, palabras que lastiman en el corazón de una relación familiar y en una relación filial, porque Cristo ha cambiado nuestras palabras, ha cambiado nuestro corazón. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, un cristiano ya no puede utilizar más esas palabras. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo nos perdonó a cada uno. ¿Saben? La restauración de las heridas presentes tienen que venir a quitar de nuestro corazón el orgullo y el egoísmo, como el que tenía Simón. Quiero decirles algo. Algunos de nosotros seguimos actuando como Simón el fariseo, lastimando a nuestros hijos, aún siendo cristianos, lastimando a nuestros padres con la palabra. Hay que terminar ahora. Hay que poner fin a toda esta obra diabólica para que Dios pueda sanar mis heridas y las que he provocado. Tal vez en este tiempo la primera decisión que tenga que tomar es buscar a aquel a quien he herido. Aquella mujer en la cual en la mesa de Capernaum yo me convertí en Simón el fariseo y entender que he pecado contra Dios y contra esta persona. Pedirle perdón y amar como Cristo nos manda amar. Saben, queridos míos, hablamos de las heridas del pasado, hablamos de las heridas presentes y finalmente hablamos de las heridas perdonadas. Uno va al relato final de Lucas 7 y descubre lo que significa el perdón y la restauración completa que Jesús trae a esta mujer. Los últimos versículos nos ponen en perspectiva. Deja de hablar con Simón y directamente sana el interior de la mujer. Versículo 48. Tus pecados te son perdonados. Claro, enseguida reaccionaron. ¿Quién es este para perdonar pecados? Nos hace acordar aquel encuentro de Marcos capítulo 2 cuando bajan aquel hombre, aquellos 4 que era paralítico y el Señor, en lugar de sanarlo, primero le dice las mismas palabras, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y religiosos que estaban en aquella casa dijeron lo mismo que dijo Simón y sus amigos. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Por qué ocurría esto? Porque Jesús utilizó la palabra perdón, que solamente tiene que ver con el perdón de Dios. Si ellos reconocían que Jesús podía perdonar los pecados, tenían que reconocerlo como el Mesías y no estaban dispuestos a hacerlo. Pero la mujer sí, y pudo experimentar la bendición del perdón. Las heridas de la vida se sanan con el perdón de Cristo, porque por su herida, dice Pedro, por su masiva llaga, fuimos nosotros sanados, salvados, curados. Qué extraño método de sanación, dice un escritor. El sano, el médico, toma la enfermedad del enfermo. Y esta pasa del enfermo para tener salud al médico divino, que es Cristo. Por su herida en la cruz, cargando todos nuestros pecados, fuimos nosotros sanados.
La primera bendición es el perdón, la segunda es la salvación. Dice el versículo 49, tu fe te ha salvado. Es que esta era la necesidad número uno de la mujer. Esta es la necesidad de todos nosotros, salvar el alma de la condenación eterna. Saber que un día vamos a morir y hay dos lugares donde vamos, el cielo y el infierno. Y Cristo murió en la cruz para darnos una salvación eterna en el cielo. Recibe el perdón, recibe la salvación y finalmente recibe la paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. La paz del Señor, la maravillosa paz del Señor que solamente podemos experimentar cuando nos encontramos con Jesús. En un encuentro pastoral, una querida mujer que su vida ha sido lastimada de todas las maneras que podemos imaginar, que tendría que estar internada en un hospital psiquiátrico, medicada, y sin embargo Dios ha hecho un milagro en su vida. Y hablando de este tema en los seminarios de consejería de la iglesia, dio un decálogo de las heridas de la vida. Y hablando conmigo me decía, pastor, yo tengo los 10. Y empezó a enumerarlo uno por uno. Pero doy gracias, porque la salvación, el perdón y la paz de Cristo han sanado mi alma. Por eso hablamos de restaurar de las heridas del alma. ¿Qué tal si experimentamos en este tiempo nuestra propia mesa de Capernaum? ¿Qué tal si seguimos los pasos de esta mujer y nos tiramos a los pies del Señor, con nuestros orgullos, nuestras heridas, con el mal que hemos hecho en casa a seres que amamos? Y en este momento venimos y le decimos, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona por todo lo malo que hizo. Sana mi interior. Tráeme tu paz, tu perdón y tu salvación. Y lléname de tu amor, para poder perdonar y amar a aquellos que me han hecho mal. ¿Sabes? En la cruz Cristo pagó el precio de todas nuestras heridas y hoy tiene poder para sanarnos. Así que vamos a orar cada uno con el Señor, los que somos de Cristo, experimentando una vez más por la fe la restauración interior. Pero quizá me está oyendo alguien que todavía nunca le ha pedido perdón por los pecados al Señor. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, hagas una sencilla oración. Dile a Jesús así: Señor, perdona mis pecados. Creo en ti. Pongo mi fe en ti. Te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.